Este es el panorama actual en Colombia, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles desafiando la pandemia y exigiendo cambios transversales en el país. Considerada una de las crisis más importantes del último tiempo en el país cafetero. Pero, ¿qué gatilló el comienzo de las manifestaciones? En medio de un preocupante repunte de casos COVID-19, que hasta hoy han superado los 2,9 millones de confirmados y 75.000 fallecidos, sumados al atraso del proceso de vacunación, el presidente Iván Duque presentó al Congreso el pasado 15 de abril la Ley de Solidaridad Sostenible, o mejor conocida, Reforma Tributaria. Esta propuesta consistía en aumentar los impuestos con el fin de recaudar más ingresos para el Estado, tras la caída económica de 6,8% en 2020. La medida contemplaba reunir 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031. Los recursos estaban contemplados principalmente en el cobro del IVA a productos de primera necesidad, impuestos a la renta para la clase media y un impuesto solidario a los más ricos. Nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria para poder atender a esa crisis social que se incrementó con la pandemia. La pregunta no es si hacerla o no, la pregunta es de dónde sacamos los recursos para hacer una reforma tributaria. Forma de reunir recursos que provocó la indignación de miles de personas que salieron a las calles para protestar, manifestando su descontento por esta medida, a lo que se sumaron malestares anteriores por el manejo de la pandemia. Colombia es uno de los países con más atraso en todo el tema de las vacunas. Por supuesto que ha afectado durísimamente, como a todos los países, todo el tema económico, el tema del bolsillo. El 42% de la población en Colombia está en este momento en una situación de pobreza económica. Entonces, en ese contexto y en ese marco, pues proponer una reforma tributaria fue prenderle un fuego a la gasolina. Y es que, ante las manifestaciones, el gobierno decretó toque de queda y lanzó a la fuerza militar a frenar a los manifestantes. Lejos de volver a casa, el pueblo llamó a paro laboral e incrementó las manifestaciones que reflejan el descontento de la sociedad. El sentimiento generalizado de tener fe en nuestra generación, pues también en nuestro pueblo colombiano en general, ¿no? Creo que hay el tiempo a veces es un poco desagradecido y el cambio puede que no sea ahorita en 2 años o en 4, pero sí se viene un cambio porque a nosotros como generación se nos sumó ese inconformismo con la sociedad en general, que uno a veces no lo entienden aún y nosotros tampoco no la entendemos mucho, con esa inconformidad hacia el ambiente político. Esperanza en un cambio que se refleja en las calles, pero donde la violencia no ha estado exenta. Y es que ya van más de 19 fallecidos. 4 mujeres han denunciado haber sido violadas por parte de las fuerzas antidisturbios. 2 estudiantes han perdido un ojo y más de 800 personas han sido heridas, según la Defensoría del Pueblo. Ante estos hechos, la ONU denunció el uso excesivo de la fuerza. Nos vemos totalmente amenazados hoy porque la policía, 1, nos reta, 2, nos dispara con sus armas de fuego y 3, se burla de la manifestación, se burla del clamor popular y digamos que crean un escenario de confrontación porque digamos que nosotros como manifestantes estamos con un dolor muy acumulado porque esto es un estallido social que no empieza por una reforma tributaria. Frente a las protestas, el presidente Duque retiró la reforma tributaria el pasado domingo 2 de mayo. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. A lo que se sumó la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sin embargo, las manifestaciones continúan y han exigido al gobierno desmilitarizar las ciudades y desmontar el escuadrón móvil antidisturbios, para así continuar con las distintas peticiones que representan. La esperanza de millones de colombianos de lograr un cambio está más presente que nunca. No vamos a parar hasta que podamos soñar, porque en Colombia no se sueña. Tú en Colombia sueñas es con irte. Y queremos cambiar ese paradigma. Y hasta que no tengamos eso, y no sé cuánto nos lleve, y no sé cuántos muertos más nos lleve, sí, vamos a manifestarnos en paz y vamos a buscar ese objetivo y que creo que es lo más legítimo que vamos a hacer. Este fue el informe de Rocío Fonseca Yat para Cooler UAI.